¿Alguna vez has considerado cómo simples construcciones de piedra lograron resistir ejércitos completos durante años enteros? Los castillos medievales no eran simplemente residencias grandiosas para la nobleza, sino verdaderas máquinas de guerra diseñadas meticulosamente para superar las probabilidades más adversas. Su efectividad no residía únicamente en la solidez de sus materiales, sino en la inteligencia aplicada a cada aspecto de su construcción y funcionamiento. Todo comenzaba con una decisión fundamental que determinaría el destino de la fortaleza: dónde establecer sus cimientos. Los constructores medievales comprendían que la ubicación constituía la primera y más importante línea defensiva. Buscaban sistemáticamente terrenos elevados, aprovechando colinas, acantilados y afloramientos rocosos que obligaran a los atacantes a luchar contra la gravedad mucho antes de alcanzar siquiera las murallas. Esta estrategia convertía cada asalto en una prueba de resistencia física extrema, donde los soldados enemigos debían ascender pendientes, pronunciadas cargando armaduras pesadas, mientras recibían proyectiles desde arriba. El Castillo de Edimburgo, en Escocia, ejemplifica perfectamente esta táctica, construido sobre una formación volcánica tan empinada que los atacantes llegaban completamente exhaustos antes de que comenzara la verdadera batalla. Esta elevación natural no solo dificultaba el avance enemigo, sino que también proporcionaba una ventaja psicológica considerable, ya que la mera visión de semejante obstáculo desmoralizaba a muchos ejércitos invasores antes del primer enfrentamiento. Los elementos acuáticos ofrecían protección instantánea desde múltiples direcciones. Castillos situados en penínsulas o islas, como el castillo de Bodiam, con su imponente foso circundante, creaban barreras infranqueables para el equipo de asedio tradicional. Estas ubicaciones estratégicas eliminaban completamente ciertas rutas de aproximación, canalizando a los atacantes hacia caminos predeterminados donde serían más vulnerables. Las rutas de aproximación se diseñaban deliberadamente estrechas, serpenteantes y expuestas, forzando a los ejércitos atacantes a marchar en formaciones delgadas y vulnerables. Algunos castillos contaban con un único sendero de acceso, mientras otros se alzaban sobre precipicios que eliminaban por completo ángulos enteros de ataque. Esta canalización del movimiento enemigo permitía a los defensores concentrar su potencia de fuego en áreas específicas y predecibles. Las condiciones meteorológicas funcionaban como aliados defensivos naturales. Los vientos invernales castigaban las rutas expuestas, mientras que las lluvias primaverales convertían los senderos de tierra en lodazales traicioneros. No había nada que arruinara más efectivamente un asedio que descubrir que las pesadas torres de asedio se hundían lentamente en 15 centímetros de barro. El castillo de Carrexenen aprovechaba las lluvias frecuentes que hacían prácticamente imposible escalar con seguridad el acantilado de piedra caliza. El terreno natural también servía como arma psicológica. Imaginar marchar durante días, para finalmente llegar ante un castillo encaramado en un acantilado imposiblemente empinado o rodeado de pantanos peligrosos, bastaba para quebrar la moral de muchos ejércitos. Los registros históricos documentan asedios abandonados, simplemente porque las fuerzas atacantes no lograban concebir cómo superar los obstáculos naturales. Los bosques se preservaban estratégicamente alrededor de los castillos para restringir el movimiento de las máquinas de asedio y proporcionar cobertura a los defensores durante contraataques. Los constructores a veces incluso modificaban artificialmente el paisaje, creando estanques artificiales o despejando áreas específicas para eliminar refugio a los enemigos que se aproximaran. Una vez que los atacantes lograban superar estas defensas naturales y alcanzar la estructura real, se enfrentaban al siguiente desafío monumental. Las murallas de los castillos medievales no eran simplemente grandes, constituían maravillas de ingeniería construidas para absorber prácticamente cualquier tipo de castigo. Su tamaño impactaría a la mayoría de visitantes modernos. Muchas murallas medían 20 pies de espesor, aproximadamente la longitud de un autobús escolar.
Las murallas del castillo de Dover alcanzan casi 21 pies en sus secciones más gruesas. Este grosor masivo servía a un propósito práctico fundamental: absorber la energía de los arietes y otras armas de asedio. La construcción medieval seguía un enfoque ingenioso, tipo sándwich. Los trabajadores construían dos caras paralelas de piedra y llenaban el espacio intermedio con piedras más pequeñas, escombros rotos y mortero. Este núcleo de escombros creaba murallas inmensamente fuertes y algo flexibles, capaces de absorber impactos sin agrietarse. Muchas murallas presentaban una base inclinada llamada talud, que desviaba los ataques hacia arriba en lugar de directamente contra la muralla, haciendo menos efectivos los arietes. También creaba un ángulo problemático para las escaleras de asedio. Los arquitectos medievales descubrieron que la pendiente resbaladiza no era solo una falacia lógica, sino una excelente estrategia defensiva. Los castillos sofisticados presentaban murallas concéntricas, una muralla exterior y una muralla interior más alta. Esto significaba que incluso si los atacantes atravesaban la primera muralla, se encontrarían atrapados en una zona mortal entre murallas con defensores disparando desde ambos lados. Algunos constructores incorporaban pequeños guijarros en secciones donde los tapadores enemigos podrían intentar excavar túneles bajo las murallas. Estos materiales sueltos se desplazarían y harían ruido cuando fueran perturbados, alertando a los guardias sobre actividades de excavación. Aunque estas poderosas murallas podían resistir tremendos castigos, los atacantes ingeniosos desarrollaron armas especializadas para superarlas. Pero incluso el equipo de asedio más formidable a menudo encontraba a su rival en la siguiente línea defensiva del castillo. Las casas de guardia no eran puertas, eran trampas para ratones, excepto que los ratones llevaban armadura. La casa, Ninododidinoden guardia, representaba tanto el punto más débil en las defensas del castillo como, paradójicamente, a menudo el más fuerte. Los ingenieros medievales transformaron lo que podría haber sido una vulnerabilidad en una de las trampas mortales más ingeniosas de la historia. Una casa de guardia típica consistía en múltiples barreras. Primero venía un puente levadizo sobre el foso, seguido de pesadas puertas de madera reforzadas con hierro. Pero el verdadero peligro yacía justo más allá. El elemento defensivo más crucial era el rastrillo, una pesada reja de madera o hierro que podía dejarse caer desde arriba. Muchas casas de guardia avanzadas presentaban dos rastrillos espaciados aproximadamente 20 pies de distancia. El techo contenía aspilleras, aberturas a través de las cuales los defensores podían dejar caer rocas, agua hirviendo o brea ardiente sobre los atacantes atrapados. Algunas aspilleras en castillos importantes medían más de un pie de ancho, permitiendo sorpresas particularmente desagradables. Troneras perforaban las paredes, permitiendo a los arqueros disparar desde posiciones protegidas. Estas hendiduras estrechas daban a los defensores un amplio campo de tiro, mientras presentaban el objetivo más pequeño posible. Toda la casa de Min on Essex guardia usualmente se proyectaba hacia afuera desde las murallas principales, creando una caja mortal de 3 lados. Esta disposición permitía a los defensores llover destrucción desde arriba y ambos lados simultáneamente. La casa de guardia del castillo de Beaumaris se extiende casi 40 pies más allá de las murallas principales, creando una carrera de obstáculos que pocos atacantes sobrevivían. Algunos diseñadores de castillos añadían elementos psicológicos maliciosos, como giros bruscos, que desorientaban a los atacantes y evitaban que los arietes ganaran impulso. El truco más astuto era la puerta falsa, una entrada de aspecto convincente, diseñada para atraer atacantes hacia un área aún más fuertemente defendida. Mientras que la casa de guardia representaba una defensa formidable a nivel del suelo, el potencial defensivo completo de un castillo no podía realizarse sin utilizar su ventaja más obvia. La altura ofrecía una ventaja crucial en la guerra, y los constructores de castillos medievales usaron este principio con efectos devastadores.
Las cimas de las murallas y torres del castillo eran plataformas de armas sofisticadas, diseñadas para llover muerte sobre los atacantes. Las almenas, la característica más reconocible de las murallas del castillo, no eran meramente decorativas. Las secciones elevadas o merlones protegían a los defensores mientras que los espacios o troneras les permitían disparar flechas o arrojar proyectiles. Detrás de estas corría el camino de ronda, un sendero donde los defensores podían moverse rápidamente alrededor del perímetro. Estos eran lo suficientemente anchos para que dos hombres armados pasaran sin que ninguno cayera torpemente. Disparar desde arriba daba a los defensores una ventaja significativa. Los arqueros podían disparar flechas desde 200 yardas de distancia, mientras que los ballesteros manejaban objetivos más cercanos con virotes perforadores de armadura. Algunas torres presentaban troneras dispuestas para crear campos de Nemots, tiros superpuestos. Las armas más pesadas incluían espingardas, dispositivos parecidos a ballestas grandes que lanzaban dardos lo suficientemente poderosos para ensartar múltiples atacantes. La física simple proporcionaba las armas más terroríficas. Rocas pesadas dejadas caer desde alturas de 30 a 60 pies aplastaban escudos, cascos y las personas debajo. Una roca de 20 libras dejada caer desde 40 pies impacta con la fuerza de una patada de caballo. Los defensores calentaban arena o agua para verter a través de matacanes, proyecciones de piedra con espacios en el suelo. La arena caliente se metía bajo la armadura, causando quemaduras excruciantes, mientras que el agua hirviendo podía escaldar a los atacantes hasta la muerte. Aunque estas defensas elevadas hacían los asaltos directos prácticamente suicidas, los atacantes determinados a menudo intentaban evitar las murallas por completo. Esto llevó a los diseñadores de castillos a desarrollar otra defensa crítica. Aproximarse a un castillo medieval no era tan simple como caminar hasta la puerta principal. Entre los atacantes y esas murallas de piedra, típicamente yacía una zanja masiva, el foso, creando un problema serio para los ejércitos invasores. La mayoría de los fosos medían entre 10 y 30 pies de ancho y 5 a 10 pies de profundidad. Aunque los fosos llenos de agua eran comunes, no se trataba solo de ahogar enemigos. Evitaban la excavación de túneles bajo las murallas, una técnica llamada zapado, ya que el nivel freático inundaría cualquier túnel intentado. También forzaban a los atacantes a construir puentes o usar botes, ambas opciones peligrosas. Cuando llueven flechas desde arriba, los fosos secos funcionaban efectivamente también. Estas zanjas profundas podían contener estacas afiladas, púas metálicas llamadas abrojos, o en regiones más cálidas, incluso animales peligrosos. Algunos constructores de castillos llevaron la guerra psicológica a nuevos niveles llenando fosos con aguas residuales y basura putrefacta. Cruzar estas barreras requería puentes portátiles u operaciones masivas de relleno, donde los soldados arrojarían tierra y madera en secciones del foso, todo mientras eran objetivo desde arriba. Los puentes levadizos añadían otra capa defensiva inteligente, operados por sistemas de contrapeso o cadenas ocultas dentro de la casa de guardia, podían elevarse rápidamente para crear un espacio infranqueable. Curiosamente, los arqueólogos, que examinaron el castillo de Bodiam, encontraron que su foso de aspecto impresionante era en realidad bastante poco profundo en muchos lugares, sugiriendo que fue diseñado parcialmente para exhibición. Los señores medievales entendían que a veces parecer duro era la mitad de la batalla. Las torres de los castillos medievales no eran solo estructuras de piedra impresionantes, eran estaciones de batalla sofisticadas que controlaban todo el sistema defensivo. Elevándose hasta 100 pies de altura, las torres daban a los defensores la ventaja definitiva de altura y visibilidad. Ante todo, las torres servían como sistemas de alerta temprana. Los vigías estacionados en la cima podían avistar ejércitos que se aproximaban días antes de su llegada, usando señales de humo, faros de fuego
o sistemas de banderas para alertar al castillo. El diseño de las torres evolucionó significativamente con el tiempo. Las torres cuadradas tempranas tenían un defecto serio: puntos ciegos en las esquinas donde los atacantes podían trabajar sin ser vistos. Para el siglo XII, las torres redondas o en forma de D se volvieron estándar, eliminando puntos ciegos y haciendo casi imposible que los arietes encontraran superficies planas para golpear. Estas murallas curvas también desviaban proyectiles, mejor que las superficies planas. La colocación estratégica era crucial. Las torres típicamente se espaciaban de 100 a 200 pies de distancia, el alcance efectivo de un arco largo, asegurando campos de tiro superpuestos, donde los atacantes enfrentarían flechas desde múltiples direcciones simultáneamente. Dentro, los diseñadores de castillos crearon plataformas de combate especializadas con troneras, hendiduras estrechas que permitían a los defensores disparar mientras permanecían protegidos. Las torres se conectaban a los caminos de ronda, permitiendo a los defensores moverse rápidamente entre posiciones. Muchas presentaban escaleras espirales que curvaban en sentido horario, un detalle pequeño pero brillante que daba a los defensores que bajaban la ventaja, mientras obstaculizaba a los atacantes diestros que subían. Una vez que la puerta se cerraba, de golpe, y el puente levadizo se alzaba, un castillo medieval se transformaba de fortaleza en comunidad autosuficiente. El desafío real no era solo mantener a los enemigos afuera, sino mantener vivos a todos los de adentro. El almacenamiento de alimentos formaba la columna vertebral de la supervivencia durante asedios. Los diseñadores de castillos construyeron bodegas subterráneas masivas llamadas criptas, específicamente para contener suficientes provisiones para meses de aislamiento. Estos espacios frescos y secos preservaban grano, frijoles y frutas secas, alimentos básicos que podían durar largos asedios. Barriles de pescado salado, carnes ahumadas y quesos duros llenaban las paredes. La mayoría de los castillos mantenían reservas de alimentos para durar al menos 3 a 6 meses, con algunos preparados para un año completo de aislamiento. El castillo de Dover en Inglaterra tenía capacidad de almacenamiento para que una guarnición de 100 hombres sobreviviera durante casi un año. El suministro de agua resultó aún más crítico que la comida. Sin importar qué tan gruesas fueran las murallas, la sed te derrotaría en días sin acceso a agua limpia. Los constructores de castillos resolvieron este problema excavando pozos profundos directamente en la roca madre, bajo el patio central o la torre del homenaje. Algunos de estos pozos alcanzaron profundidades asombrosas. El pozo en Crac des Chevaliers, en Siria, se sumerge 120 pies hacia abajo. Otros castillos recolectaban agua de lluvia en cisternas masivas que podían contener miles de galones. Los diseñadores de castillos más inteligentes construían sus pozos antes de construir cualquier otra cosa, asegurando que los trabajadores tuvieran agua durante el proceso de construcción de años. La vida diaria, durante un asedio, tenía lugar en condiciones hacinadas e incómodas. La población del castillo se hinchaba más allá de su tamaño normal cuando los campesinos de las tierras circundantes buscaban protección detrás de sus murallas. El espacio se volvía precioso. Los grandes salones que normalmente albergaban banquetes se transformaban en áreas de dormir comunal. La privacidad desaparecía. Las familias nobles que típicamente disfrutaban cámaras privadas podrían compartir espacio con docenas de otros. El saneamiento presentaba otro desafío importante. Los diseñadores de castillos construyeron letrinas que se vaciaban a través de conductos en las murallas exteriores, un sistema simple pero efectivo durante tiempos normales. Durante asedios, sin embargo, estos se convertían en puntos vulnerables que los enemigos podían escalar o usar para iniciar incendios. Los arreglos alternativos incluían orinales vaciados en pozos de desechos dedicados en el patio. Algunos castillos más grandes presentaban sistemas sofisticados. El castillo de Pembroke en Gales tenía una torre de letrinas masiva que podía acomodar 20 personas simultáneamente.
Las preocupaciones de salud aumentaban a medida que los asedios se prolongaban. Las verduras frescas se agotaban rápidamente, aumentando el riesgo de escorbuto y otras enfermedades por deficiencia. Los médicos almacenaban hierbas y medicinas, pero su efectividad estaba limitada por el conocimiento médico medieval. Los habitantes del castillo dependían mucho de preparar cerveza y vino, no solo para la moral, sino porque el proceso de fermentación hacía estas bebidas más seguras que el agua potencialmente contaminada. El impacto psicológico de la vida durante asedio no puede subestimarse. El aburrimiento, el miedo y la claustrofobia afectaban a todos los atrapados adentro. Para combatir esto, la vida del castillo continuaba con estructura y rutina. Los guardias mantenían vigilias regulares, los artesanos continuaban trabajo esencial y los servicios religiosos proporcionaban consuelo y marcadores de tiempo. Juegos como ajedrez, dados y backgammon ayudaban a pasar las horas interminables de espera. Detrás de las murallas masivas y torres se escondían redes de pasadizos ocultos, puertas disimuladas y túneles secretos que servían tanto como salidas de emergencia como ventajas estratégicas. Los túneles de escape secretos, conocidos como pastanes o puertas de salida, permitían a los defensores escabullirse sin ser detectados durante asedios. Estos pasajes estrechos típicamente emergían lejos del castillo principal en áreas boscosas o barrancos. El castillo de Dover presenta un ejemplo famoso: un túnel de 200 pies a través de acantilados de tiza sólida que no fue redescubierto hasta 1794. Estas no eran solo salidas de emergencia. Permitían incursiones defensivas, donde pequeños grupos podían escabullirse por la noche para sabotear equipo de asedio enemigo o atacar centinelas. Los registros del asedio de 1216 del castillo de Dover describieron defensores usando puertas de salida para ataques nocturnos que destruyeron catapultas enemigas. La mayoría de estas salidas tenían múltiples giros bruscos para evitar que los enemigos se precipitaran si descubrían el pasaje. Algunos túneles del castillo servían propósitos más prácticos, conectando diferentes edificios dentro del complejo. Durante tiempos pacíficos, proporcionaban conveniencia. Durante asedios, permitían a los defensores mover refuerzos rápidamente, sin cruzar áreas abiertas donde podrían ser objetivo. Los pasajes falsos representaban un aspecto más oscuro de estos sistemas, trampas deliberadamente diseñadas para infiltradores. Algunos llevaban a callejones sin salida donde los enemigos serían acorralados, otros contenían pozos ocultos con púas en el fondo. El castillo de Warwick en Escocia presentaba un túnel de escape falso que llevaba a una cámara inundada donde los intrusos se ahogarían. El secreto de estos pasajes también creó vulnerabilidad. Varios castillos cayeron debido a traición involucrando entradas ocultas. En 1330, el castillo de Nottingham fue penetrado a través de un túnel olvidado desde una taberna cercana. En el Château Gaillard, los atacantes descubrieron un conducto de inodoro sin guardia que les permitió infiltrar la fortaleza. Las máquinas de asedio medievales eran impresionantes, pero los defensores del castillo no se quedaban sentados esperando ser aplastados. Desarrollaron contramedidas que convirtieron atacar un castillo en un juego mortal de ajedrez medieval. Cuando los atacantes llegaban con arietes, troncos gigantes con tapas metálicas, los defensores dejarían caer piedras masivas directamente sobre ellos desde las almenas. Estos no eran guijarros, eran rocas pesando cientos de libras que podían astillar madera y aplastar soldados desafortunados debajo. El fuego era otra herramienta favorita de los defensores. Cuando las torres de asedio, esas estructuras de madera, masivas sobre ruedas, se aproximaban a las murallas, los arqueros desatarían andanadas de flechas ardientes contra ellas. Los defensores también usaban ganchos largos en cuerdas para agarrar las torres y desequilibrarlas. Los trabuquetes presentaban un desafío diferente. Estas catapultas gigantes podían lanzar piedras desde la distancia, así que los defensores
Reforzaban murallas, donde se esperaban impactos, y conducían incursiones nocturnas para sabotear estas máquinas. Algunos defensores ingeniosos incluso contaban los segundos entre lanzamientos para predecir dónde evitar pararse. Una táctica de asedio particularmente desagradable era la guerra biológica. Los atacantes a veces catapultaban cadáveres de animales enfermos sobre las murallas. La respuesta de los defensores era catapultar parte del desorden de vuelta, junto con colmenas y nidos de avispas. La contraexcavación era crucial cuando los atacantes excavaban túneles bajo las murallas. Los defensores cavaban sus propios túneles para interceptarlos, inundando túneles enemigos con humo o liberando perros de ataque. Muchos castillos mantenían equipo antiasedio especializado listo, incluyendo marcos de madera, llamados cadajalsos, que podían ensamblarse rápidamente para extender el alcance desde el cual los defensores podían dejar caer cosas. El éxito. En la guerra medieval, a menudo se reducía a quién podía durar más tiempo. Los castillos convirtieron el tiempo mismo en un arma contra los atacantes. La guerra psicológica era una estrategia clave. Los defensores banquetearían en las almenas, asegurándose de que el olor de la carne asada se dirigiera hacia los sitiadores hambrientos. Los asedios llevaban a la bancarrota a los atacantes. Un ejército típico en los 1300 costaba aproximadamente 500 piezas de oro diariamente. Después de semanas sin ir a ninguna parte, muchos señores simplemente se quedaban sin dinero. Welt, asedio del castillo de Kenilworth, duró 6 meses antes de que los atacantes se rindieran. El clima favorecía a los defensores. Los asedios invernales eran brutales para los ejércitos acampando afuera. Más soldados morían de frío, enfermedad y hambre que de combate. Los residentes del castillo no se alojaban en un resort de 5 estrellas, pero comparado con los atacantes durmiendo en barro, bien podrían haberlo estado. Los defensores del castillo dominaron los ataques sorpresa llamados salidas. Pequeños. Grupos precipitándose desde puertas ocultas para atacar equipo de asedio o líneas de suministro antes de retirarse rápidamente. El engaño también ayudaba. Cascos en postes hacían parecer que más soldados custodiaban las murallas, mientras que trompetas y tambores creaban la impresión de refuerzos llegando. La defensa más efectiva era a menudo la paciencia. Aproximadamente el 60% de los asedios de castillos terminaban con los atacantes simplemente rindiéndose. Esta combinación de paciencia y guerra psicológica completaba la estrategia defensiva, convirtiendo las estructuras de piedra en participantes activos en las luchas de poder medievales. Los castillos representaban mucho más que simples edificios fortificados. Eran sistemas integrados de defensa que combinaban geografía, arquitectura, psicología y estrategia militar en fortalezas prácticamente inexpugnables que definieron el paisaje político y militar de la Edad Media.